Hola, espero estén muy bien. El día de hoy les traemos una charla sobre finanzas personales, la cual realizamos con Andrés Felipe Gil, economista y empresario. Creemos que es un tema importante porque nos toca a todos por igual, aún más en el ámbito aeronáutico, porque hemos visto algunos casos donde personas jóvenes especialmente salen de una escuela o academia de aviación e ingresan a una aerolínea. Eso significa un cambio en el estilo de vida, pero sobre todo en los ingresos personales. Para una persona que no tenga el hábito y la conciencia del manejo de las finanzas, podría resultar en deudas y a la larga en un dolor de cabeza. Además, tengo la convicción que este punto debería ser tratado durante el proceso de formación del personal aeronáutico. Para dar un ejemplo, un piloto depende directamente del certificado médico y sabemos que la salud nadie la tiene comprada. Por lo tanto, es bueno entender cómo debería manejar las finanzas y en qué podría invertir el dinero, para no depender solamente del salario, como en este caso de piloto. Las finanzas personales es la manera en que las personas deben planear y gestionar los recursos tanto de ingresos como de egresos que tienen en su cotidianidad, de tal manera que puedan mantener una situación financiera sostenible y que en algún momento tengan la oportunidad de ahorrar e invertir. Hay una primera definición que es muy importante que deben todos tener bastante claro. Es la diferencia entre ingresos pasivos e ingresos activos. Los ingresos activos son aquellos que provienen de las actividades del trabajo. Es decir, si yo me dedico a la aviación, soy piloto, entonces son aquellos ingresos que yo recibo de la nómina de la aerolínea para la cual estoy trabajando. Cuando soy profesor, de los ingresos provenientes de mis actividades como docente. Como ejemplo, los ingresos pasivos, por otro lado, son aquellos que provienen de fuentes que no requieren de mi dedicación en la cotidianidad, de una dedicación de tiempo constante. Por ejemplo, son ingresos que provienen cuando yo tengo una cuenta en un CDT, entonces son los rendimientos de ese CDT. Cuando yo tengo un bien inmueble que tiene un arriendo, son los ingresos que provienen de ese arriendo. Esos son los ingresos pasivos. Entender muy bien la diferencia entre ingresos activos e ingresos pasivos es la primera clave para entender las finanzas y el buen manejo de las finanzas personales. Y la siguiente definición, que es bastante importante también, es lo que algunos autores a los cuales yo me apego, es la definición de riqueza. ¿Qué es realmente la riqueza? La riqueza se logra cuando los ingresos pasivos son mayores a los gastos recurrentes mensuales que yo tengo. Realmente allí se puede hablar de que una persona tiene una verdadera riqueza, cuando logra acumular un patrimonio tal que le permite, como dicen muchos, que el dinero trabaje para él, que tenga unos ingresos pasivos lo suficientemente grandes que cubran los gastos mensuales, y de esa manera esa persona en cualquier momento puede quedarse sin trabajo, puede dejar de trabajar, pero tiene una fuente de ingresos pasivos que le va a soportar los gastos a esa persona. Mientras esté trabajando, los rendimientos de esos ingresos pasivos le van a permitir seguir incrementando su patrimonio y seguir mejorando esa fuente de ingresos pasivos. Realmente yo considero siempre que pensar en una buena estructura financiera personal es poder entender que, claro, uno normalmente empieza su vida laboral sin ingresos pasivos, solamente los ingresos activos, pero en la medida en que uno va ahorrando, va creando un patrimonio y va sabiendo invertir, eso le permite crear ingresos pasivos lo suficientemente importantes para en algún momento de la etapa profesional o laboral que mis ingresos, que mi vida cotidiana, que mis gastos mensuales no dependan exclusivamente de mi trabajo. Eso le da lo que muchas personas mencionan o hablan de la verdadera libertad financiera. La pregunta fundamental es, bueno, ¿cómo hago si estoy empezando en mi vida laboral, estoy generando unos ingresos? ¿Cómo hago para ahorrar? Ahorrar es un hábito. Así de sencillo. Es un hábito como muchos hábitos que se crean en la vida cotidiana, como el hábito de hacer ejercicio, como el hábito de leer. Eso es al final del día un hábito. Y el hábito empieza, digamos que hay muchos autores que lo definen de diferentes maneras. Algunos dicen, yo lo primero que hago es ahorrar y después gasto. Hay otros que dicen, hay que tener siempre un porcentaje de ahorro fijo. No me gusta como
tener una definición tan tajante de que hay que ahorrar el 10, el 20, el 30% del ingreso. Yo más bien lo que le digo a las personas a las que me piden consejos en este sentido es: el hábito es como el ahorro, perdón, es como cualquier hábito. Hay que tenerlo y ser constante en él, independientemente si es el 10, el 5, el 20, el 30%. Claro, lo bueno de los hábitos es que cada vez son más fuertes, se vuelven más importantes y uno está dispuesto cada vez a mejorarlo. Entonces, arrancar siempre con una constante de ahorro. Si ahorro el 2%, el 5% de mi ingreso, pero que se vuelva un hábito. Esa es la clave. El complemento de este hábito del ahorro, que es bastante importante, es el no endeudarse. Ese es el otro complemento importante. Porque también no endeudarse debe ser un hábito importante. ¿Qué pasa cuando las personas, por ejemplo, empiezan su vida laboral y tienen ingresos de manera, o algunos buenos ingresos cuando arrancan su vida laboral o profesional? Es que empiezan a gastar y a querer tener un nivel de vida conforme a ese ingreso. Yo lo que les digo es: primero asegúrense de crear esos dos hábitos importantes, uno el del ahorro y el otro el de no endeudamiento. ¿Y cómo se hace eso? Pues tome entonces cuánto ingresa mensualmente, haga una planificación, que eso al final del día es un elemento muy personal. Destine una parte, ojalá importante, de ese ingreso para el ahorro, que luego se convierta en inversión, y sacrifique el gasto de tal manera que no se induzca a tener endeudamiento. Entonces, los dos hábitos son importantes: a no endeudarse y a mantener una estricta disciplina del ahorro. Esas dos pilares de disciplina, que son al final del día una disciplina personal, porque ¿con qué se encuentra uno? Que independientemente del nivel de ingresos de la persona, si no ha adquirido estos dos hábitos, va a terminar muy endeudado y no va a generar patrimonio. Y lo repito, independientemente del nivel de ingresos. He conocido personas que tienen ingresos de 50, 60 millones de pesos mensuales, y a pesar de eso, lo cual a la mayoría de gente le parecería un ingreso muy importante. Y en este punto quiero ser bastante claro y respetuoso. Dar consejos sobre finanzas personales es algo que debe tomarse con mucho cuidado, porque al final del día, en qué invierte o en qué gasta o en qué destina el dinero las personas dependen de sus creencias más fundamentales. Hay personas, por ejemplo, que están convencidos, y puede ser así, que invertir en educación es importante en un momento de la vida. Entonces pueden terminar ahorrando para hacer una inversión en educación, lo cual es hasta cierto punto cierto, o invertir en una casa, porque es la manera en que sienten que protegen su patrimonio. Y en esto hay que saber diferenciar también e introducir un concepto que es muy importante, y es el concepto de riesgo percibido. Digamos que lo que sí se sabe es que las personas tienen diferentes maneras de entender o de soportar o de tolerar los riesgos a los cuales quiere enfrentarse en la manera en que invierte su dinero. Ejemplo, hay personas que son bastante arriesgadas y pueden poner su dinero en cosas de un alto riesgo. Obviamente el alto riesgo debe compensarse con un mayor rendimiento en la inversión. Siempre esa es una de las condiciones en las finanzas, es que a mayor riesgo, mayor rendimiento. Y lo contrario también es cierto, es que, por ejemplo, una inversión en una casa en la cual uno va a vivir tiene bajo rendimiento. No es que no tenga rendimiento, porque por lo menos la vivienda, el sector inmobiliario, mantiene el valor y genera, por lo menos en Colombia, genera valorización. Esa es una inversión de bajo riesgo que genera bajo rendimiento, pero es una manera también de proteger el patrimonio. Bueno, y ahora, ¿en qué invertir? Muchas personas tienen a veces unos ahorros, y yo he escuchado a personas que dicen: vamos a montar un bar, me voy a asociar con 2 o 3 amigos para montar un bar, una discoteca. Pues tengan en cuenta que ese tipo de negocios no son ingresos pasivos, ese tipo de negocios son ingresos activos, porque implican que me tengo que meter en la administración, por lo menos, de un negocio. Cuando yo tengo que invertir mi tiempo y hay un riesgo asociado a eso, a
poder administrar, eso no es un ingreso pasivo, lo cual es un ingreso posible, es una inversión posible, puede tener éxito también, pero entender de que ese es un segundo trabajo, no es realmente un ingreso pasivo. Un consejo muy importante a la hora de elegir un ingreso pasivo es solo pongan su dinero o inviertan en alguna inversión, algún negocio que conozcan, que lo puedan entender. Eso es algo bien importante, porque también he escuchado y me duele mucho ver personas que invierten dinero en inversiones que al final del día no entienden, que son muy complejas para ellos y que suenan muy buenas, pero al final del día no tienen los resultados esperados. Y como colofón a estas ideas, quiero hacer un resumen. Es entender varias claves de las finanzas personales. Uno, que invertir y no endeudarse son dos pilares fundamentales que al final del día son hábitos como cualquier otro hábito personal que uno ejercita y que uno pone en práctica de manera constante. Algo que a mí personalmente me ha funcionado muy bien, algo que yo aconsejo para el desarrollo de estos dos pilares de hábitos fundamentales, es darse ciertos premios. Entonces, por ejemplo, cuando uno pone metas en el tiempo de ahorro, y cuando llegue a cierto punto del ahorro, darse algún regalo, darse algún reconocimiento. Esa es una buena manera también de ir ganando en el tiempo e ir fortaleciendo estos hábitos. Luego de que uno ya tiene los hábitos y empieza a crear un patrimonio que es grande o pequeño, dependiendo obviamente de muchas circunstancias, ya puede tener la posibilidad de invertir. Y en ese punto la otra clave es entender que hay inversiones que implican un trabajo activo o un ingreso activo o un ingreso pasivo. Personalmente me gustan mucho las inversiones como ingreso pasivo logradas a través del negocio inmobiliario. Sobre todo en países como el nuestro, el negocio inmobiliario es de alguna manera muy estable, se conserva el patrimonio y se ganan dos fuentes de ingresos. Una es la valorización del bien inmueble, eso es una manera de ingreso, y la otra es cuando ese bien inmueble se arrienda, se renta, esa es una fuente de ingresos pura de ingreso pasivo. Así que del universo de ingresos pasivos posibles o potenciales, el negocio inmobiliario, sobre todo cuando es el sector comercial, es muy interesante. Digamos que uno puede ahondar en este tipo de activos como el inmobiliario. ¿Por qué? Porque en el negocio inmobiliario hay varios tipos de inversión. Desde el inmueble de estrato alto, que es el que menos renta de acuerdo a su inversión, hasta el bien inmueble comercial, que es el que debe rentar más de acuerdo a su inversión. Entonces, claramente hay una diferencia de riesgos entre uno y otro. Para verlo representado claramente en un ejemplo, en algún momento puede ser más fácil arrendar un bien inmueble que un local comercial. Y por eso, digamos, las diferencias que se presentan en la rentabilidad. Cuando hablo de los valores profundos, hay que entenderlo de la siguiente manera. Autores como Max Weber analizaron la manera en que algunas sociedades crecieron mucho y desarrollaron un sistema capitalista y con bastante riqueza en el siglo XIX. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? Él denominó la ética protestante. ¿Qué era esa ética protestante? Era unos valores culturales asociados a esa sociedad que lo que hacían era trabajar bastante, gastar poco y ahorrar mucho. Debemos ser cuidadosos de no dejarnos llevar por las ideas que en algunas comunidades, en algunos sectores, en algunas sociedades se está dando, de que lo importante es mostrar la riqueza, mostrar cuánto se tiene. Entonces muchas personas corren cuando generan mayores ingresos a comprarse el último vehículo de la mejor marca, a comprarse ropa de ciertas marcas, y con eso lo único que hacen es que cuando mejoran sus ingresos quieren es alcanzar un nivel de vida inmediatamente distinto, mejor en un sentido, y eso los induce a gastarse lo mismo que ganan. Así que no forman patrimonio
y no logran que ese patrimonio termine generando ingresos pasivos que trabajen para ellos y generando la verdadera riqueza. Así que el crecimiento de la riqueza, crecimiento patrimonial, tiene mucho que ver con nuestros valores profundos. Entonces este es un llamado también dentro de las ideas del manejo de las finanzas personales a evaluar muy bien cuáles son esas creencias, esas ideas profundas que nos van a permitir crecer o no en nuestras finanzas personales. Los invito a complementar su profesión con conocimientos de valor como este. No solo somos pilotos, tripulantes, técnicos, despachadores y demás, sino también somos una empresa. Y en la medida en que complementamos esa empresa con conocimiento y experiencias, podremos depender menos de factores externos y podríamos empezar a crear las oportunidades que tanto añoramos.